El capítulo 5 de The Acolyte es aún más peligroso de reseñar que los 4 anteriores, básicamente porque si te quejas de las coreografías ya quedas directamente como un hater, pero si dices que te ha gustado precisamente por ellas, te llamarán cavernícola al que solo le interesan las peleas de espadas. Pero yo voy a ser totalmente sincero en esto, y digo que los duelos que hemos visto no sirven para tapar un capítulo que sigue teniendo unos problemas de guión realmente preocupantes. Sí, hay cosas que me han gustado bastante, por fin, y las comentaremos todas, pero tras ver varias veces el episodio he pasado de darle un 7 tras el primer visionado a un 5 justo en el tercero. Y es que aunque hay momentos brillantes en los duelos, y esas partes son las únicas que pueden rescatarse, todo lo que sucede antes, alrededor y después de los mismos es para llevarse las manos a la cabeza y gritar ¿pero qué demonios es esto? Así que hoy analizaremos el capítulo 5, hablaremos de los duelos, de la gran revelación que ya todos sospechábamos, de si el villano es realmente un Sith y por supuesto de todas las inconsistencias que hay, y que ya te adelanto que son muchísimas más de las que piensas. Pero antes, un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien, empecemos la reseña por lo que a todos nos ha llamado más la atención, los duelos. Esta parte se puede abordar desde muchos ángulos y dependiendo de las expectativas o de las experiencias previas que has tenido con la franquicia, puedes ser más o menos indulgente. En mi caso, me gustaría recordar que la showrunner de la serie dijo en repetidas ocasiones que estos combates iban a superar a Duel of Fates de la amenaza fantasma. Y bueno, sinceramente creo que no llega a ese nivel ni de chiste. Pero por otra parte, la brutalidad en ciertos momentos, cómo actúa el villano y la muerte de varios personajes me han hecho levantar el pulgar con aprobación en más de un momento. Por ejemplo, me ha encantado el estilo de pelea del villano. Me ha recordado con ciertos matices a cómo se enfrentó Palpatine contra Maul y Savage en Clone Wars, en el sentido de que no se contiene y hace movimientos inesperados en cualquier momento. Uno de ellos es usar el casco para neutralizar los sables de luz, que lo veo bastante extraño pero tiene cierto sentido. Y es que el hecho de usar cortosis ha sido un muy buen detalle, pero no sé si queda muy bien que se use el casco como arma en este caso. Una cosa es que se use uno de sus brazaletes para ese propósito, pero ver al villano dando cabezazos sí que me resulta un poco extraño. No diría que me parece mal, pero lo veo raro. No sé qué pensar exactamente. Supongo que encaja dentro de ese estilo de pelea tan salvaje y aleatorio que tiene Dar Sonrisas, pero por alguna razón se me hace raro verlo. Como digo, mostrar el cortosis en live action ha sido una muy buena idea, porque ya había sido canonizado en varias novelas y lo han introducido de una forma perfecta. El cortosis era un mineral que provocaba ese efecto en los sables de luz, desactivándolos momentáneamente. Aún así, era bastante frágil y no podía usarse a la ligera porque también era difícil de obtener. Así que, en este aspecto, mis 10 por el cortosis. Volviendo a los duelos, tengo dos momentos favoritos. Uno es cuando Dar Sonrisas empala a 2 Jedi con el sable y luego los decapita, y el segundo es cuando asesina a Jeki con 3 golpes. Básicamente porque por fin los sables de luz vuelven a ser armas capaces de matar gente, pero sobre todo por la brutalidad de esas escenas. Es cierto que la parte del empalamiento y posterior decapitación sucede detrás de un árbol para no herir sensibilidades, pero ver cómo Dar Sonrisas le abre 3 agujeros a Jeki ha sido simplemente genial. La Padawan era una de mis 2 personajes favoritos, pero verla morir me ha gustado. Lo sé, soy así de masoquista. Y su pelea contra el villano usando 2 espadas ha sido la mejor parte de los duelos con muchísima diferencia. En cuanto al resto de fallecidos, incluyendo al pelotudo de Yord, que dice ser un guardia del templo, no me ha producido ninguna reacción. Se notaba demasiado que eran carne de cañón y que habían llegado a la serie solamente para morir, así que no esperaba otra cosa. Ese es un problema bastante grave porque veo que a muchos les ha sucedido lo mismo. No se han
empatizado nada con los personajes y por eso luego no nos importan sus muertes. Es un momento brutal por la gran cantidad de asesinatos, pero emocionalmente no nos rompe porque no nos hemos encariñado con ellos. En mi caso he defendido a Jackie porque junto a Sol han sido los únicos que han dado unas actuaciones decentes, pero el personaje en sí no me ha interesado mucho. Así, verla morir me apena porque perdemos a alguien que al menos sí que sabía cambiar las expresiones de la cara en consonancia con las situaciones que experimentaba, pero no tanto por la pérdida del personaje en sí. Y yo creo que eso es lo único que rescato del episodio: la brutalidad del villano, el uso del cortosis y la muerte de Jackie. El resto del episodio ha continuado en su línea de guionazos, teletransportaciones ridículas, momentos WTF y una revelación tan sorprendente que todos nos hemos quedado con la boca abierta. Nah, es broma. No creo que haya nadie que se haya sorprendido con la verdadera identidad del villano, ¿verdad? Se venía anunciando desde el principio y la gente que dudaba lo hacía porque les parecía tan obvio que creían que tenía que ser una trampa. Pero no era ningún truco de jugar al despiste. Kimir es el villano que se esconde detrás de esa máscara. Y eso a mí me hace reír porque, si hacemos memoria, Sol y compañía lo confrontaron en el segundo capítulo y en vez de interrogarle con la fuerza por haberle suministrado aquel veneno que provocó la muerte de Torvin, le dejaron en libertad con solo una advertencia. ¿Recordáis que Sol le preguntó a Kimir quién era el maestro de Mei y él no respondió a la pregunta? ¿Recordáis también que dije que esa escena era ridícula porque no solo no dio una respuesta y los Jedi tendrían que haberse dado cuenta, sino porque le habían podido leer la mente? Pues ahora esa parte se hace más absurda todavía. ¿Cuánto se habría podido evitar si los Jedi hubiesen seguido la lógica en vez de tener que recurrir a un guionazo? Pero bueno, en fin, nada nuevo con esta serie, supongo. Luego, tras la no sorprendente revelación de Kimir como villano, llega la tampoco sorprendente revelación de que es un Sith. Y aquí sí que hay que hacer una pausa para considerar todas estas implicaciones. Por un lado hay gente diciendo que no es un Sith, y yo mismo estaba de acuerdo con esto por unas cosas que ahora voy a comentar, pero es que resulta que el actor que interpreta a Kimir lo acaba de confirmar. ¿Puede estar mintiendo? Es posible, pero en sus declaraciones decía que no querían algo parecido a Darth Vader, sino alguien que generara incomodidad en el espectador, y que, y cito textualmente, eso es en lo que queríamos centrarnos para este Lord Sith. Claro, todo esto hace que los análisis que se han hecho al respecto diciendo que Kimir no podía ser un Sith se vengan abajo, ¿no? Toda esa gente que me llamó tóxico y hater o que me gustaba desinformar a propósito por referirme al villano como Sith, supongo que me pedirán perdón, ¿verdad? Toda esa gente que se me lanzó al cuello cuando dije que Acolyte iba a tener un gran problema para resolver si sacaban a un Sith, supongo que ahora rectificarán, ¿verdad? Bueno, pues ya os digo yo que no. Me hace gracia porque antes de que empezara la serie hice un vídeo expresamente centrado en tratar de ver por dónde podría salir la serie si incluían a un Sith en ella y cómo podrían hacer para que, si llegaba ese caso, que el Consejo Jedi no se enterara, o incluso que, si se enteraban, qué excusa podrían poner para mentir a la Orden y ocultar la existencia de los Sith. Y bueno, parece que vamos en esa línea. No me gusta decir os lo dije, pero estas semanas el acoso ha sido tan grande que lo voy a decir, os lo dije. Ahora, con la revelación de Kimir como Sith, lo primero que tiene que hacer Sol es informar, lo cual es lógico porque los ha masacrado a todos, y si llega a hacerlo y no hay una complicación por el camino, vamos a tener que presenciar un momento crucial: Vernestra decidiendo si informar al Alto Consejo, permanecer en silencio o directamente inventarse una excusa o una mentira. Más que nada porque por los trailers que hemos visto aún queda verla a ella usando su sable látigo en ese mismo bosque, así que seguramente Vernestra mande un nuevo grupo de Jedi para acabar con Kimir. Tal y como dije cuando hablé de la hipotética aparición de un Sith, que ya no es hipotética, esta serie se está metiendo en un problema muy gordo de continuidad con la amenaza fantasma. Ojo, se está metiendo, no digo que ya lo esté. Me llamaron de todo, pero ahora me han dado la razón. Veremos cómo resuelven este embrollo porque cada vez se hace menos probable que la frase de Ki-Adi-Mundi en el episodio 1 sea genuina y en cambio sea fruto o de una mentira consciente o de un agujero de guión. Pero como digo, ya veremos. Claro, lo que pasa es que no tiene mucho sentido, hablando dentro del lore, que Kimir sea un Sith. Básicamente porque uno de los motivos, por no decir el más importante, de que los Sith a partir de Bane trataran de pasar desapercibidos era para conspirar contra los Jedi y esperar el momento oportuno para darles el golpe definitivo. Y Kimir acaba de echar por tierra ese plan, revelándose como Sith ante un Jedi que ha logrado huir. No tenía ninguna necesidad de decir que era un Sith, porque Sol andaba más perdido que Adán en el Día del Padre, pero lo ha hecho. Lo gracioso, y para mí una incoherencia muy grande, es que Sol no haya relacionado a Kimir con un Sith y que después de saber la verdad siga sin tener ni idea. Digo, han pasado miles
de años, es cierto, pero los Jedi estudiaban la historia de la Orden, los tiempos pasados, guardaban registros, y los Sith fueron sus peores enemigos durante cientos de años. Es absurdo que aún después de esa revelación, Sol siga sin tener ni idea de lo que está pasando. Ese es uno de los puntos que pueden aprovechar, haciendo que Sol no le diga a Vernestra que Qimir es un Sith. Y bueno, ¿por qué haría eso? Pues la verdad es que ni idea, ya se les ocurrirá algo para justificarlo, pero veo más factible eso a que haga lo contrario, por las implicaciones que puede tener y que ya he comentado antes. Básicamente, y para que veas el panorama completo, ahora un Jedi sabe que los Sith no están extintos, como todos presuponían. Lo que haga Sol a partir de ahora será clave para que esta información siga siendo secreta o, por el contrario, la conozcan ciertas personas y que por algún motivo decidan mantenerla en secreto. Como he dicho, la serie en este aspecto está bailando en la cuerda floja, y de ellos depende que el mayor secreto de los enemigos de los Jedi siga siendo eso, un secreto. Y la verdad es que callarse lo que ha pasado tampoco es una solución porque, bueno, hay varios Jedi asesinados. Y para finalizar esta reseña no he podido evitar darme cuenta que este capítulo 5 tiene más guionazos, conveniencias y sinsentidos que los otros capítulos. Algunos pasan más desapercibidos que otros por los combates de sables de luz, pero hay otros tan evidentes que me extraña que la gente no se haya dado cuenta. Así que voy a mencionar los que he encontrado de forma breve y quiero que me digas en los comentarios si hay alguna forma de justificarlos. Para empezar, me sigue haciendo gracia que la frase del villano del principio, aquella que decía algo así como ni los láseres ni el acero suponen un peligro para los Jedi, siga envejeciendo tan mal dentro de la misma serie. Que sí, que está dicho en modo alegórico, pero queda bastante feo que digas que un láser no mata a un Jedi y 4 capítulos después estés ensartándolos uno por uno con un sable de luz. Dices que necesitabas una colita para destruir a los Jedi desde dentro, pero te las apañas bastante bien tú solo, la verdad. Después tengo otra pregunta para la que no encuentro respuesta. ¿Dónde estaban Jeki y Sol al principio de la pelea? El Sith los lanzó a todos hacia atrás, pero a Sol y a su Padawan parece haberlos enviado a la otra punta del mapa, porque no me explico por qué están todos peleando contra Qimir menos ellos dos. Sol llega mucho más tarde y Jeki ya directamente aparece para interceptar a Mei. No sé, ahí hay algo raro que no acabo de entender. Otro momento totalmente conveniente es que George y Osha se pasan medio capítulo huyendo del combate para volver a la nave, pero en cuanto deciden regresar no tardan ni un minuto en estar de vuelta a la acción. Y eso que cada vez que cambian de escena lo último que vemos de ellos es que están corriendo alejándose de la pelea. Parece que a la hora de volver, en vez de regresar corriendo o andando, lo hagan mediante teletransportación, igual que Basil, el topo ese, que aparece y desaparece sin ningún tipo de criterio. Ahora me voy, ahora vuelvo, ahora me vuelvo a ir, ahora aparezco para recoger a Pip, ahora me cuelo dentro de la nave y así todo el rato. Otra escena ilógica es cuando Sol se rinde y tira el arma viendo que Qimir tiene sujeta a Mei y amenaza con matarla. Vamos a ver, pero si él sabe que ella ha matado a Indara y Torvin, no tiene sentido que deje de pelear para protegerla. Si Qimir mata a Mei no es su problema, más aún después de saber todo lo que ha hecho. Y no me sirve eso de que no puede matar a alguien a sangre fría, porque bien que después intenta hacerlo con Qimir y solo se detiene porque Osha se lo pide. Si eres Sol y ves que el Sith tiene sujeta a una asesina de 2 Jedi, ¿qué te impide aprovechar el momento y atacarle? Si mata a Mei, un problema menos, y además tiene un brazo ocupado. No sé, tampoco veo la lógica aquí. Y bueno, tampoco la veo en la frase que dice Qimir. El Sith confiesa que tiene que matar a Mei porque le ha expuesto, cuando en realidad ella no conocía la verdadera identidad de su maestro hasta que se le ha caído la máscara. Es más, se ha expuesto él solito diciendo que es un Sith, y ya hemos comentado antes lo ilógico que es eso, así que si hay un culpable, desde luego no es Mei. Típico de un Sith, echarle la culpa a alguien más de los errores propios. Pero sin lugar a dudas mi incoherencia favorita es Osha diciéndole a Sol que no mate a Qimir para acto seguido lanzarle encima un montón de cucarachas. A ver, vamos punto por punto para que notes el sinsentido. En primer lugar, ella idea el plan de atraer a esos animales para que ataquen al Sith y lo maten. Obviamente, pues ¿para qué iba a traerlas? ¿Para que le hagan un masaje? Segundo, cuando llega dispuesta a matar a Qimir con las cucarachas, ve a Sol a punto de decapitarlo y le pide que no lo haga. Y tercero, después de que Sol le suelte y el villano se rearme, le planta la lucecita en la espalda y hace que las cucarachas le ataquen. ¿Alguien me puede explicar qué sentido tiene eso? Si querías matar al villano, ¿por qué no dejas que Sol lo decapite? Lo único que se me ocurre es que no es el estilo Jedi matar a alguien desarmado, pero bueno, tampoco lo es el dejar morir a alguien a manos de unos insectos gigantes, digo yo. No sé, cuanto más le busco una explicación lógica, más me duele la cabeza. Luego está el pequeño detalle de que Qimir puede deshacerse de 7 Jedi con un solo movimiento, pero después no es capaz de hacer lo mismo con los insectos. Que sí, que está cansado y eso puede influir, pero es que ni intenta usar la fuerza contra ellas. Se lo llevan y él sigue gritando y agitando su sable de luz como si fuera un matamoscas. En animación hasta quedaría gracioso, pero aquí en live action
action lo he visto bastante ridículo. Por su parte, Mei vuelve a cambiar de propósitos y motivaciones como quien cambia de calcetines. En el anterior episodio quería entregarse a los Jedi para escapar de su maestro, y ahora que tiene la oportunidad, decide escapar cada vez que puede. ¿No sería más lógico y consecuente ayudar a los Jedi a acabar con el Sith? Hay un momento en el que ella está escapando, Kimir intentando matarla y Jeki y Sol protegiéndola. Podría haberles ayudado en vez de escapar a la primera de turno, pero bueno, yo con esta serie ya no entiendo a los guionistas. Y por supuesto, el giro final con Mei haciéndose pasar por Osha y engañando a Sol es absoluto cine, pero en el mal sentido de la palabra. Ya no solo porque la escena de Mei cortándose el pelo está hablando de una escalera de vergüenza ajena, solo un escalón por debajo de la escena de las brujas cantando, sino porque no tiene ningún sentido. El maestro Sol, que pudo sentir que Osha seguía viva después de aquel accidente y que pudo rastrearla en el planeta congelado, ahora no se da cuenta que esa en realidad es Mei. Ya no solo porque su intuición Jedi tendría que haber disparado todas las alertas en su cabeza, sino por simple lógica. No se comporta igual, tiene una forma de hablar muchísimo más brusca, debe olerle a quemado el pelo y sobre todo tiene un puñetero tatuaje en la frente. Sí, hay gente justificándolo diciendo que está cansado, la misma excusa que con el Sith siendo derrotado por las cucarachas, pero es que esa percepción se activa independientemente de tu estado físico. Inmediatamente cuando recupera la conciencia, Sol se tendría que dar cuenta de que algo no anda bien. Por muy en shock que esté, por muy trastornado que ande, esas cosas son instintivas. En mi opinión, el juego de gemelas se acaba de hacer canon, pero de la forma más ilógica posible. En fin, querido suscriptor, lo voy a dejar aquí. Este capítulo tiene unas cuantas cosas que me han gustado, y ya las he mencionado, pero sigue en su línea y se empeña en contar mal su historia, con guionazos descarados, conveniencias a punta pala y unas actuaciones que, como he dicho, son realmente mediocres, sobre todo por parte de la protagonista que hace de Mei y Osha. Y esas cosas, por mucho que se intenten disimular detrás de combates de sables de luz, siguen clamando al cielo. Esperemos que los 3 capítulos que quedan sean mejores, pero si tenemos en cuenta que aún falta otro flashback, mucho me temo que no será así. Gracias por ver este vídeo, por aquí te dejo las 2 reseñas anteriores y te invito a que te suscribas porque estamos ya muy cerca de llegar a los 250.000 suscriptores. Y ahora sí que sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y no olvides pedir un corte de pelo con sable de luz. La guardia del templo, cambio y fuera.